Buenas noches, mi nombre es Leslie Gisela Navarro Cabañas, estudio la carrera de Contaduría, soy de Mérida, Yucatán, y a continuación les presento mi proyecto integrador de la materia de Administración Financiera. De antemano les pido una disculpa si casi no puedo hablar, es que ando un poco enferma en cuestión de tos, pero trataré de ser breve, rápida y muy concisa. La primera pregunta es ¿qué son los estados pro forma? Para poder saber qué son los estados pro forma, necesitamos irnos a la realidad de cómo se realiza un estado pro forma. Por el espacio no lo voy a poder presentar como tal. Los conceptos que voy a ir señalando tendrían que ir de una manera horizontal. En lo personal yo así hubiese hecho la tabla, pero no me dio el espacio. Los datos que tienen que llevar un estado pro forma son los datos que se tienen, como son las ventas que se realizaron, los gastos financieros o los dividendos de efectivo. Otro concepto que manejan los estados pro forma son calcular cada sección faltante. Calcular cada sección faltante, como son los costos de ventas, que es costos de ventas entre lo que se realizó de ventas. El siguiente concepto es calcular las utilidades brutas, que son las ventas totales de un año en específico, menos los costos de venta de ese mismo año en específico. El siguiente concepto es calcular los gastos operativos, que esos cuáles son los gastos operativos entre las ventas. Otro concepto sería calcular las utilidades operativas. ¿Cómo voy a hacerlo? Son las utilidades brutas de un año en específico, por ejemplo del 2019, menos los gastos operativos del mismo año del 2019. Otro concepto es calcular las utilidades netas antes de los impuestos. Estos son las utilidades operativas del 2019 menos los gastos financieros del 2019. Otro concepto es calcular los impuestos. ¿Cómo voy a realizar esto? Es las utilidades netas antes de los impuestos por la tasa de impuestos. Otro concepto es calcular las utilidades netas después de los impuestos. ¿Cómo lo voy a calcular? Es los impuestos del 2019 menos las utilidades netas antes de los impuestos del 2019. Y el último concepto que llevaría a mi estado pro forma son calcular las utilidades retenidas. ¿Cómo las voy a obtener? Son las utilidades después de los impuestos del 2019 menos los dividendos en efectivos del mismo año. Eso es lo que yo tendría que calcular de un estado pro forma. Por lo tanto, ¿para qué me sirve el estado pro forma? El objetivo de los estados financieros pro forma es mostrar retroactivamente la situación financiera que se hubiese tenido al realizarse o al incluirse hechos posteriores que se han realizado en los resultados reales. Por lo tanto, los estados pro forma, como podemos ver, los conceptos que nos solicitan en dicho estado, pues es ahora sí que calcular todos los gastos, pero igual no solamente operativos y demás, sino también de impuestos, cómo calcular los impuestos, antes de los impuestos, las ventas, es como que todo el flujo de efectivo, pero no nada más en cuestión de compra y venta, sino también enfocándonos en los impuestos. Eso es lo que es como que yo noté que se observa mucho el estado pro forma. ¿Para qué me va a servir? Como todo estado financiero, para saber la situación del flujo o para saber la situación real económicamente hablando en cuestión de ingresos que tiene la empresa. Pero en este punto en específico o en este estado que es el pro forma, pude observar que ahí vemos la cuestión de los impuestos, calcular los impuestos y veíamos ahí una situación de que impuestos, cantidades antes de los impuestos o después de los impuestos, que están en uno de los conceptos que tiene que llevar un estado pro forma. Dice, ¿cuáles son los estados fundamentales pro forma? Los estados fundamentales pro forma son
el estado de resultado, el flujo de efectivo que habíamos visto en el anterior proyecto, el estado de origen, el balance general o estado financiero. En lo personal, eso me recuerda mucho el proyecto modular, donde manejamos mucho lo que es el estado financiero. Y ahí en lo personal yo puedo observar que muchas personas, incluyéndome, teníamos la duda que si es lo mismo que un balance general. Obviamente ahí pudimos palpar o visualizar lo que es la diferencia entre un flujo de efectivo o un balance general, que ya es algo más detallado. Entonces esos son los estados fundamentales pro formas. ¿Cuál es el objetivo de un estado financiero? El objetivo es suministrar la información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo en una entidad. Para mi punto de vista, ese es el objetivo de un estado financiero. El estado financiero me va a ayudar, como su nombre lo indica, a saber en qué situación o en qué posición se encuentra mi empresa, cómo está mi flujo de efectivo, si está yendo correctamente, si tal vez no tengo muy buen flujo de efectivo, por qué no lo estoy teniendo. Entonces, un estado financiero correcto me va a llevar al éxito o al progreso de mi empresa. El último punto que nos solicitaban en el proyecto integrador era explicar de manera breve lo aprendido de manera general en la materia. En lo personal, me enfoco mucho o me encantó demasiado, que fue algo que me causó mucho conflicto, pero al fin de cuentas, pues la maestra nos apoyó demasiado y lo pude entender. Es la cuestión que habíamos mencionado anteriormente, que es el flujo de efectivo. Cuando tuvimos la oportunidad de realizarlo en el anterior proyecto, perdón que yo tomé esto, pero ahí tenemos o manejamos, en la persona eso me encantó, lo que es el flujo neto de efectivo por actividades de inversión, el flujo neto de efectivo por actividades financieras. Ahí calculamos todo lo que es el total de flujo de efectivo. Ahí pude entender que al igual o algo parecido al balance, es que hay que saber diferenciar qué va en un flujo neto de efectivo por actividades de inversión y qué actividades van en un flujo neto de efectivo por actividades financieras. Obviamente, al poner los conceptos como debe de ser, obviamente vas a llegar a la totalidad deseada o a la totalidad correcta. En lo personal, pude entender a más profundidad lo que es un flujo de efectivo y la importancia que tiene en una empresa el que haya un flujo circulante de efectivo, ya que no nada más es solo inversión, sino que vaya fluyendo. Y pues obviamente en este proyecto integrador, pues obviamente vimos que se enfocó más en el estado pro forma y todos los conceptos que se pueden llevar. Algo en lo personal que he aprendido es que todos estos tipos de estados, tanto el flujo de efectivo como el estado pro forma, es muy distinto al balance. Tal vez todo eso tenga el mismo objetivo, que es saber la situación real y económica de una empresa para que pueda lograr sus objetivos, ¿no? Pero tanto el estado pro forma como el flujo de efectivo y un balance general, siento que son abismalmente diferentes, porque el balance general ya abarca muchos más detalles, ¿no? Esos son como más en específico. Bueno, a grandes rasgos, esta es mi exposición relativa a mi proyecto integrador. Espero que hayan sido de su agrado. Muy buenas noches y gracias por su atención.